Bendiciones a todos los que me oyen. Sean bienvenidos un día más a Un Consejo de Dios. Les habla el pastor Armando Ruiz desde la ciudad de Sevilla, en España. Hoy vamos a ver en el libro de Tito, en el capítulo 3 y en el versículo 14. Tito está en el Nuevo Testamento, Tito capítulo 3 y versículo 14, en el que dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. El apóstol Pablo escribe esta carta en la cual quiere dejar algunas cosas, ponerlas bien, aquí relatando también un poco la conversión del apóstol Tito. Entonces él habla un poco sobre requisitos de ancianos, de obispos, habla un poco de la sana doctrina, etc. Es una carta corta con solamente 3 capítulos, pero en la cual termina en el verso, casi al final, el penúltimo verso de la carta, hablando pone una serie de nombres, y leemos un poquito antes del verso 12, dice: cuando te envié a Artemas o a Tíquico, apresúrate. Cuando te envié a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a Nicópolis, etc. El siguiente verso, a Zenas, intérprete de la ley y tal. Y luego vemos en el verso 14, dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. ¿Qué querrá decir esto de que no se queden sin dar fruto? ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo en la carta a Tito cuando dicen para que no se queden sin dar fruto? Pues está hablando a todos los cristianos que a veces creen, dudan sobre que los frutos solamente tienen que dar los ministerios. Los demás no tienen por qué dar fruto. O que el fruto solamente lo tiene que dar el pastor, o lo tiene que dar la pastora, o los copastores, o el líder de la alabanza, o la líder de jóvenes, o los maestros de escuela dominical. El resto simplemente no tiene por qué dar fruto. Solamente con ir al culto 1 o 2 veces en semana es suficiente. Y con leer la Biblia cuando puedo o cuando tengo un momento, un rato, es suficiente. Pues te digo una cosa que me oyes, hermano, hermana o amigo, amiga que sintonizas en este momento. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Dice que aprendan también los nuestros. No se está refiriendo a gente fuera de la iglesia, no. Dice los nuestros. Que aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Primero, para los casos de necesidad. Está claro que todos tenemos que saber que cuando un hermano está con necesidad económica o con una necesidad de enfermedad o algo, tenemos que estar ahí para ayudarlos, para acercarnos a ellos, para decirle: hermano, ¿qué necesitas? Hermana, ¿qué te hace falta? Y no simplemente orar por ellos. Eso está muy bien, eso es honroso delante de Dios, pero eso no es suficiente, hermanos. Sino preocuparnos, ocuparnos un poco más de los hermanos, de aquellos que están entre nosotros, los nuestros, en buenas obras para los casos de necesidad. En buenas obras para los casos de necesidad. Y he dicho que buenas obras puede ser algún problema económico, alguna racha un poco difícil que esté pasando un hermano, una hermana, una familia de la iglesia. Tenemos que estar ahí para ayudarlos. Tenemos que estar ahí cuando nos necesiten. Porque luego sigue diciendo el apóstol: para que no se queden sin dar fruto. No te puedes quedar sin dar fruto. Tú tienes que dar fruto para el Señor. Tú tienes que dar fruto para Él. Acuérdate lo que el Señor hizo con la higuera estéril. Acuérdate. Léelo en el Evangelio, lo vas a ver. Y mira cuál fue el final. Yo no quiero que ese sea tu final, por nada del mundo desearía ese final, pero acuérdate que todos tenemos que dar fruto. Incluso el apóstol Juan lo habla
en el capítulo 15. Se refiere a Jesús como la vid y nosotros, sus hijos, como los pámpanos. Pero que el pámpano es un fruto, igual nosotros tenemos que dar frutos para los demás, para la iglesia, para los que nos rodean. Tenemos que dar frutos, tenemos que predicar su palabra. Tenemos que testificar su palabra. Tenemos que enseñar su palabra a otros. Tenemos que invitar a la iglesia para que conozcan a Jesucristo. Tenemos que interceder por los que lo necesitan, en oración, en ayuno, pero dando frutos siempre y no dejando que los frutos lo den otros. No dejando que los frutos los den los pastores o los copastores o los líderes o los maestros de la escuela. No, hermanos, no. Ellos también están dando ya ese fruto. Estamos dando ya ese fruto. Pero el Señor quiere que toda la iglesia dé frutos y que no se queden sin dar frutos en la medida, en la manera que tú puedas. Siempre he dicho que cada persona tiene que dar el fruto que pueda, pero que lo dé, cada uno con sus limitaciones, cada uno con su entendimiento, cada uno con su fuerza, cada uno con su ardor, con su fuego, cada uno con el amor que Cristo ha puesto en él, pero siempre dando frutos, lo dice la palabra, que no te quedes sin dar fruto, que tienes que dar fruto. Si no te lo han dicho hasta ahora, ya es el momento de que lo sepas, tienes que dar fruto. Porque somos seres vivos. Los árboles dan fruto y es un ser vivo. Los animales que están en el campo son seres vivos y dan frutos. Las plantas incluso dan frutos también. ¿Por qué tú no vas a dar frutos? ¿Qué te lo impide? ¿Qué hace que no des frutos para Dios? ¿Qué se opone entre tú y ese querer dar frutos para Dios? ¿En qué estás poniendo tu mente? ¿Dónde estás poniendo tu mente para darle más valor a no dar fruto que a dárselo? ¿Qué estás haciendo? Recuerda de que si algo tienes es porque Dios te lo ha dado. Recuerda que si te va bien las cosas es porque Dios así lo ha querido. Recuerda que si te va bien en el trabajo, que si tienes salud, que si tu economía va bien, es porque el Señor le ha placido hacerlo así. Pero que con eso no basta simplemente con ir al culto 1 o 2 días a la semana. Que tienes que hacer más. Que tienes que dar frutos. Tienes que anhelar ministerio. Tienes que anhelar trabajar para el Señor. Tienes que anhelar, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo servir? Señor, heme aquí. En la medida, en la manera, pídele a Dios que Él te vaya abriendo tu conocimiento, tu mente, sí, tu mente, que la vaya abriendo. Señor, muéstrame qué quieres para mí. Señor, muéstrame qué tienes para mí. Señor, muéstrame lo que quieres hacer en mi vida. Señor, quiero trabajar para ti. Quiero ser un hijo tuyo, quiero ser una hija tuya, pero de verdad. El Señor te va a prosperar en todo lo que tú hagas, cuando lo hagas de voluntad firme, sincera y positiva para Él, porque lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con mi esposa, lo ha hecho con muchos más hermanos en la iglesia. Lo va a hacer también contigo, pero no olvides que tienes que dar fruto, que no se queden sin dar fruto. Era lo que el apóstol Pablo le indicaba a Tito para que lo dijera en la iglesia, que no se queden sin dar frutos, porque una iglesia que no dé frutos es una iglesia dormida, una iglesia en la que no tiene anhelo por las almas que se pierden, por las vidas que se van al infierno. Predica su palabra, testifica, ora, invita a que otros conozcan a Jesucristo, a la iglesia donde te congregas, al lugar donde asistes, a la célula en la que estás, a la reunión a la que vas de jóvenes o de mayores. Pero trabaja para Jesucristo. Tú y yo, como ovejas que somos del Señor, porque en verdad somos ovejas, todos somos ovejas y Él es el buen pastor, Jesús. Toda oveja tiene que dar fruto, toda tiene que dar leche, tiene que dar lana. Todos tenemos que dar frutos, porque así el Señor se glorifica en nosotros.
Y así el Señor se goza con nosotros por cómo lo hacemos, de la forma y de la manera en la que lo hacemos. Tienes que aprender a ocuparte en buenas obras. Eso está bien si trabajas en la iglesia, si tienes algún ministerio con ropa, con comida, con niños, con teatro, con música, con alguna ONG colaborando. Eso está bien, pero recuerda que tienes que dar fruto. Es una enseñanza de Pablo a la iglesia. Da fruto, órale al Señor para que te muestre y para que te enseñe a que des fruto. Pídeselo, porque Él da conforme a nuestra petición y nuestra necesidad. Te dejo este pensamiento en el día de hoy. Si quieres escribirme, hazlo a unconsejodedioshoy@hotmail.com, y si quieres oír más devocionales lo puedes hacer en YouTube, simplemente poniendo devocional Un Consejo de Dios. Te habló el pastor Armando Ruiz. Dios te bendiga y te espero el próximo día. Este que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.